Buenos días, Helen, y buenos días a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Así es, ya me acompaña esta mañana acá en la revista Mario Herrera, que es investigador del estado de la región. Como usted bien lo indicaba en la nota previa, se realizó un foro donde participaron expertos, también personas que han vivido de cerca la crisis de Nicaragua, que actualmente se encuentran en nuestro país en calidad de refugio. Y conversábamos con don Mario antes de iniciar esta entrevista. Primero que todo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. De que esta semana se han liberado más de 100 presos políticos. Para algunos esto podría ser una buena señal de que las cosas están mejorando en Nicaragua. ¿Es así o tenemos que verlo de manera más profunda y más analítica? Buenos días, don Mario. Buenos días. Primero que nada, agradecer el espacio para tratar este importante tema. Sí, efectivamente es una buena noticia, por supuesto, simplemente por el hecho de que hay 106 personas, para ser exactas, esta semana liberadas, que antes no tenían su libertad y que su integridad física, su salud psicológica estaba totalmente amenazada. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que es una excelente noticia. Desde un punto de vista más de largo plazo, de visión de la crisis, de momento es incierto qué quiere decir esto exactamente. Esta liberación se da en el marco de dos hechos. Primero, un acuerdo que hubo en una mesa de negociación donde tanto el régimen de Ortega como los representantes de la oposición acordaron que se debían liberar a todos los presos para poder entrar nuevamente en negociaciones. Y segundo, se da en el marco de una ley de amnistía que se aprobó en estos días. El tema principal es que esta ley de amnistía no goza de legitimidad en Nicaragua, por muchas razones, pero principalmente porque fue impulsada por el régimen, fue aprobada en el marco del Poder Legislativo, que está totalmente controlado por el régimen, y que busca básicamente garantizar una especie de impunidad en los perpetradores de los asesinatos y de toda la crisis que ha habido desde el año anterior. Entonces, en el marco de estos dos hechos, es importante notar que el mensaje que se da no es del todo claro y podría implicar que el gobierno esté planeando formas o maneras de salir de una situación en la que ellos mismos se pusieron, donde hay muchas personas criminales, tanto dentro del gobierno como en la sociedad nicaragüense, que en este momento no son conocidas. Ahora bien, estamos hablando entonces de que esta liberación que se dio esta semana a estas 106 personas, don Mario, se dio, digamos, en los términos y en las condiciones del régimen de Daniel Ortega, del régimen Ortega Murillo, y no dentro del proceso de negociación que se está dando con la oposición. ¿Es así? Sí, es decir, siempre ha estado en la mesa de negociación el tema de que sin la liberación de los presos políticos no iba a haber una negociación efectiva. Pero la promulgación de la ley de amnistía es totalmente impulsada por el gobierno y no ha sido aprobada por la oposición. De hecho, las grandes mayorías de Nicaragua tienen una total adversión hacia las leyes de amnistía porque se han aprobado muchas y no todas han sido efectivas. Es importante decir que las leyes de amnistía en sí mismas no es que están mal. Muchas veces son un instrumento legítimo para terminar procesos tan conflictivos como el que ha habido en Nicaragua. Sin embargo, estas deben de darse en un proceso ordenado, donde todos los sectores sociales participen, donde se reconozcan los hechos como verdades, donde se esclarezca qué pasó y posteriormente se pueden dar estos procesos. Cuando son emanados desde la persona o desde el régimen o desde los estados que han estado fuertemente cuestionados, su efectividad podría ser o muy probablemente sea disminuida, ¿verdad? Justamente uno de los liberados esta semana, don Mario Herrera, y a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio, fue la periodista Lucía Pineda, que estuvo también en una cárcel producto de su labor periodística. De lo que se conversó ayer en el foro, don Mario, ¿cómo está la situación justamente de la libertad de expresión en Nicaragua en este momento? Se pasó por momentos muy complicados donde se allanaron incluso medios de comunicación, donde se arrestaron periodistas, incluso se dio el asesinato de uno de ellos al inicio de las protestas. ¿Cómo está la situación de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en Nicaragua en este momento? Sí, bueno, está totalmente disminuida, prácticamente es nula, ¿verdad? Muchas de las personas que están informando sobre la situación en Nicaragua lo están haciendo desde el exterior, muchos desde Costa Rica.
De hecho, se habla de que aproximadamente más de 70 personas, entre periodistas o trabajadores de medios de comunicación, han debido salir del país y han debido salir por amenazas a su integridad. Entonces, desde ese punto de vista está muy disminuida. Afortunadamente, hoy en día tenemos canales de comunicación remotos muy útiles y podemos enterarnos de algunas de las cosas que suceden allá. Pero como bien usted apuntaba, no solo se trata de las amenazas a medios de comunicación, a personas, a periodistas, sino también por el hecho de que las manifestaciones públicas, la posibilidad de discernir del régimen de Ortega públicamente en Nicaragua está muy disminuida. El encarcelamiento de doña Lucía Pineda, el exilio de don Carlos Fernando Chamorro han sido algunos de los hechos más notorios que han sucedido, pero lo cierto es que la libertad de expresión en Nicaragua ya tenía muchos años, desde antes de esta crisis, de verse disminuida. Los periodistas que lograban informar de una forma independiente y efectiva lo hacían básicamente desde un punto de vista muy personal, con mucha garra, sacrificando montones para lograrlo. La vida en algunos, libertad en algunos casos. Precisamente. Entonces, de momento todavía no se puede hablar de ningún tipo de mejoras en términos de libertad de expresión y libertad de prensa. ¿En qué situación se encuentra la oposición en este momento en Nicaragua? La oposición es una pregunta un poco complicada de responder porque la oposición, al igual que mencionaba en el caso anterior, tiene mucho tiempo de estar siendo atacada por el régimen, de estar siendo institucionalmente marginada de lo que es Nicaragua desde muchos puntos de vista, por medio de muchos mecanismos, algunos legales, otros por medio de amenazas, por medio de cancelaciones de personerías jurídicas, y hoy en día la oposición tiene mucha fuerza, tiene mucha claridad, legitimidad sobre lo que deben hacer. En cierta forma han actuado de una forma muy sensata, ¿verdad? Manteniendo sus ideales intactos. Tiene el problema, eso sí, de que es muy desmembrada, es muy grande, no hay liderazgos claros, algunos de los líderes han debido salir de Nicaragua, entonces actúan de una forma muy autoconvocada que en el marco en que está Nicaragua hoy en día, pues dificulta en cierta forma poder ver una salida pronta, ¿verdad? Pero desde un punto de vista político, lo que ha logrado la oposición al organizarse tan desde abajo y agrupando sectores sociales tan diversos es significativa. Cabe decir también que ha habido nuevos liderazgos, sobre todo de personas jóvenes que antes no se palpaban tanto en Nicaragua y hoy en día sí, ¿verdad? Y esto es algo muy bueno porque es una forma de renovación, una forma de superación de estas decisiones sociales que ha habido en Nicaragua y que hoy en día, por medio de estos nuevos liderazgos, podrían dejarse en el pasado. Se dice que la situación actual de Nicaragua, aunque usted bien lo dice, la situación de represión, de coartar la libertad de expresión, de limitar la labor de la oposición viene desde mucho antes, pero se dice que desde abril del 2018 empezó esta crisis que estamos viviendo actualmente en Nicaragua. Ha pasado ya más de un año y la pregunta es la siguiente: ¿a quién le ha afectado más el desgaste de esta crisis? ¿A la oposición o al régimen de Ortega Murillo? Bueno, desde un punto de vista humano, por supuesto que más a la oposición, ¿verdad? Es decir, la oposición ha tenido que sufrir más de 300 muertes, ha habido más de 2.000 personas lesionadas. Bueno, ya hablamos de las personas encarceladas. A lo largo de todo el proceso se habla de más de 700 personas que han sido encarceladas. Como bien decíamos, afortunadamente la mayoría han sido liberadas, pero todavía la oposición estima en 89 de las personas que permanecen como presos políticos. Entonces, desde ese punto de vista no hay duda que ha sido la oposición. Ahora bien, el régimen de Ortega ha sido muy dañado desde su legitimidad política, el campo de acción en temas económicos es muy bajo y si se ha mantenido ha sido por la enorme cooptación de las instituciones y de la sociedad nicaragüense que tenía anteriormente, pero no cabe duda de que está más golpeado que nunca, ¿verdad? ¿Qué tan sostenible es Nicaragua en este momento, dados esos datos que usted daba y también los datos macro de que la economía se ha deprimido muchísimo en Nicaragua? ¿Qué tan sostenible es para la misma Nicaragua, dada su situación económica, no solo política, sino económica también? La economía del país se ha venido contrayendo muchísimo. Sí, ya se habla desde más o menos junio del año anterior, todos los meses el índice mensual de actividad económica ha tenido un cambio hacia la baja, es decir, ha disminuido en Nicaragua. Estamos hablando de prácticamente un año de estar en crisis económica. El Producto Interno Bruto Real está en menos 3.8, si no me equivoco, este año,
y se estima que para finales de 2019 podría bajar hasta incluso menos del 10%, podría bajar hasta un 10% respecto al año anterior. Es decir, es una crisis fuerte. Sin embargo, esto no quiere decir que producto de la situación económica, la situación política vaya a encontrar una solución. De hecho, algunos de los indicadores muestran que en Nicaragua se está llegando a una especie de situación de crisis, pero estable, es decir, no ha colapsado el sistema financiero, los bancos han tenido una desaceleración enorme, pero no están en crisis en el sentido de que podría haber una debacle. De manera que la situación de cara al futuro en temas económicos es muy mala, pero no necesariamente por ahí se va a resolver la situación. De hecho, el régimen ha encontrado algunas formas de financiarse, tiene problemas de liquidez grandes, pero por ahí se las ha ido arreglando y de manera que la oposición no puede confiar en eso, ¿verdad? Porque podría propagarse un poco más de tiempo. Podríamos hablar entonces de que de cierta forma, de una manera difícil de explicar o tal vez no tan difícil, la situación actual le sirve al régimen, así como está. Yo no diría que le sirve. Lo que sí podríamos pensar es que el régimen no necesariamente se siente tan en crisis como lo sentimos desde afuera, por así decirlo. El régimen de Ortega es un régimen que ha estado desde el 2006, que ha cooptado el poder sistemáticamente de muchas formas y pues aparentemente, ¿verdad? Cuesta mucho tener certeza, pero aparentemente ellos confían en poder seguir manejando todas las instituciones de la manera que ya lo han hecho. Y es por medio de corrupción, por medio de alianzas con ciertos sectores sociales y por medio de una cooptación general de los poderes. Ustedes en el estado de la región analizaron no solo la situación de Nicaragua, sino qué significa esto para Centroamérica, ya para ir cerrando, don Mario Herrera. ¿Qué ha significado esta crisis de Nicaragua para Centroamérica en términos políticos y en términos económicos? Y hablaban también de pues las opciones que tiene el Istmo en esta situación. Sí, bueno, el tema es muy amplio, pero una primera cuestión que nos hemos dado cuenta es que Nicaragua es simplemente el caso más extremo en una región donde puede haber casos similares en otros países. Tenemos el caso de Honduras, que también está en una tremenda crisis política. Precisamente, sí. Es decir, desde hace varios años veníamos notando que las situaciones de las democracias en la región venían con regresiones notables. Nadie se esperaba esta explosión que hubo en Nicaragua, pero lo cierto es que países como Honduras, países como Guatemala, como El Salvador, tienen riesgos enormes y riesgos que en cualquier momento podrían derivar en situaciones similares. Entonces, de manera que inicialmente es como una especie de llamado de atención de que los problemas que veníamos viendo pueden desencadenar en situaciones gravísimas, ¿verdad? El caso de Honduras, como usted menciona, es el más claro. Una regresión como en los 80, digamos, no es exactamente igual, evidentemente. Sí, pero no es igual, pero sí podría llegar hasta niveles que en este momento no podríamos visualizar. Si algo hemos aprendido de esta situación es que las crisis políticas, las crisis sociales son muy impredecibles. Yo tuve la oportunidad de estar en Nicaragua hace digamos 6 meses antes de la crisis y la situación era grave, las personas lo notaban, sabían que la forma de operar del régimen era totalmente autoritaria, pero jamás podían prever lo que venían. Esos 6 meses antes de que sucediera, se hablaba más bien de un letargo de la protesta social y de repente entró en la crisis de la que estamos hablando ahora. De manera que para el resto de Centroamérica es un llamado de atención, por supuesto, y sobre todo debe impulsar reformas y sobre todo un involucramiento de parte de todos nuestros países para ojalá evitar este tipo de situaciones. Otro punto importante es que la situación geopolítica, por así decirlo, en la región ha cambiado un poco. Antes el principal aliado de Ortega estaba en El Salvador y ahora con el nuevo presidente de El Salvador esto aparentemente está cambiando. Ahora bien, en un escenario donde varios países tienen rasgos autoritarios, donde varios países tienen problemas democráticos, esto implica también que la presión es menor, ¿verdad? Porque hay un interés en un poco tapar los problemas y sentir que cada país debe actuar por separado, lo cual Costa Rica, por supuesto, debe evitarlo, ¿verdad? Bueno, la solución de las guerras de los 80 fue... Sí, fue precisamente... Todos los países participaron. Precisamente. Ya para concluir, y algo que usted dijo antes de la entrevista, se abre una nueva etapa después de la liberación de los presos políticos en Nicaragua. El punto es, no sabemos para dónde va. Correcto. En este momento todos los actores sociales y los analistas de este tema están tratando de deducir qué es lo que quería el régimen.
La esperanza es que de verdad haya una voluntad para negociar y para negociar una salida pronta, lo más pronta posible, pero lo cierto es que no se puede asumir nada y también se puede tratar de una de estas maniobras de cambiemos, ¿verdad?, para que nada cambie, como dice el famoso lema. Entonces, la oposición lo que debe intentar es seguir en la línea que ya estaba haciendo, actuar por su parte con mucha sensatez, con mucha prudencia, pero sobre todo con mucha energía, que es lo que han venido haciendo y les ha dado ciertos resultados. Y afortunadamente el martes y el lunes hubo, digamos, muy buenas noticias que ojalá siga habiendo en los próximos días. Sí, muchísimas gracias, don Mario Herrera, investigador del Estado de la Nación, por ayudarnos a entender un poco más y de manera más profunda la crisis que está viviendo nuestro vecino del norte de Nicaragua. Vamos a ir a un corte y regresamos con el debate sobre la reelección o no del magistrado Paul Rueda, justamente un debate que se ha dado principalmente acá en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos con más de la revista. Mi Comparador es una herramienta que le ayudará a comparar los diferentes planes de telefonía celular, internet móvil y fijo y televisión paga. Solo ingrese a www.sutel.go.cr o descargue la aplicación Sutel Interactiva. Seleccione el servicio, filtre la búsqueda por operadores, precio y características del servicio que desea comparar. La herramienta Mi Comparador de la Sutel es gratuita y le brinda todo lo necesario para que usted tome decisiones informado. Sutel, telecomunicaciones para todos. Los sábados en la tarde, en el 13, se convierten en una oda a lo mejor de la gastronomía mundial. De China a tu cocina, nos revela la riqueza tradicional de la variada cocina oriental. Historias sabrosas nos contagia la pasión por la comida mexicana, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Con Sabor y Saber, aprendemos deliciosas recetas de la cocina germano-brasileña, mezcladas con amplios conocimientos sobre los alimentos. Y en A Puro Chile y de Tequila hasta los huesos, descubrimos la grandeza de estos dos símbolos nacionales atesorados por la cultura mexicana. Acompáñanos todos los sábados a partir de la 1:30 de la tarde en esta expedición culinaria alrededor del mundo. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Hola, yo soy Salomé. Y yo, Federico. Nos montamos a la aventura de recorrer Colombia buscando científicos para hacer nuestro proyecto de grado. Para descubrir cómo la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico están transformando nuestro país y que todo lo que rodea nuestras vidas es ciencia. Científico por un día, los domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Reviva lo mejor del Festival Nacional de las Artes todos los viernes a partir de las 10 de la noche. El viernes 14 de junio, disfrute de lo mejor del rock tropical con Los Garbanzos. Lo mejor del Festival Nacional de las Artes, solo por 13, Costa Rica Televisión. Siete en 10 minutos de la mañana, 2 diputados defienden la reelección del magistrado Paul Rueda